Buenos días, martes 31 de enero de 2023. Madre mía, que ya nos hemos comido un mes de este año 2023. Hoy en día, quien tenga una cuenta en algún servicio de internet que permite autenticación en doble factor y no lo tenga activado, bueno, pues que sepa que está asumiendo un riesgo. Hay muchas aplicaciones para gestionar el tema del doble factor. Ya sabéis, el doble factor se basa en una contraseña, algo que sabes y algo que tienes. Esta filosofía es algo que sabes, algo que es la contraseña, y algo que tienes, que es ese código OTP, ese código de segundo factor, un código normalmente numérico que va cambiando con el tiempo. El servicio nos da una semilla y con esa semilla y con la hora pues genera un código numérico aleatorio, normalmente de seis cifras, que usamos como autenticación adicional para entrar en un servicio. Es decir, necesitamos la contraseña y además ese código OTP. Ese código hay muchas aplicaciones para gestionarlo. OnePassword, que es la que uso yo, pero está Authy también, está Google Authenticator, está Microsoft Authenticator, que la verdad es que la de Microsoft funciona bastante bien. Si no usáis una, podéis probar esa, aunque yo, si no tenéis OnePassword, recomiendo Authy realmente, pero bueno, también decir las cosas buenas que hace Microsoft. Y como digo, es muy fácil gestionarlo, tenerlo en el móvil, tener la aplicación en el móvil, y cuando entramos en un servicio con la contraseña nos pide ese segundo código, vamos a la aplicación, lo vemos, lo metemos y ya está. Y es mucho más seguro porque si hay una filtración de datos y nos descubren la contraseña, pues no van a poder entrar en el servicio porque entran con la contraseña, pero cuando les pide el código OTP, que es único para nosotros, pues no van a poder entrar. Así que eso por delante. Si un servicio os permite autenticación en doble factor, por favor, activadla. Más cosas, un paso más allá. Está el tema de las llaves físicas de seguridad. Es decir, un primer paso de la autenticación de doble factor es estos códigos OTP que podemos llevar en el móvil, pero hay un paso más allá en la autenticación de doble factor, sino que necesitemos algo físico, algo realmente físico, pues eso, un pequeño pendrive, que es de lo que os vengo a hablar hoy, para entrar adicionalmente en un servicio, adicionalmente de nuestra contraseña. Yo os vengo a hablar de las llaves, precisamente las llaves de autenticación que fabrica la empresa Yubico. Podéis ver su página web en yubico.com. Digamos que hay varias compañías que fabrican estas llaves de seguridad, pero esta, digamos, es la más famosa y son las llaves más compatibles y las que mejor funcionan, y eso os vengo a hablar hoy de este tema. La propia empresa esta, Yubico, pone en su página web el riesgo que tenemos. Hay un gráfico en su página web que nos dice el riesgo que tenemos el riesgo que tenemos de que nos roben nuestra cuenta en un servicio, dependiendo del método de segundo factor de autenticación que tengamos, ¿vale? Es decir, ya no entra si no lo tenemos, sino teniendo algún tipo de segundo factor de autenticación activado. ¿Qué riesgo hay para cada uno de estos tipos de que nos roben la cuenta? Y nos dice que hay un riesgo de un 50% de que nos roben la cuenta si tenemos metido nuestro número de teléfono, no con un SMS, sino con una llamada telefónica. El 24% de riesgo de que nos roben nuestra cuenta si el segundo factor de autenticación es con un SMS, hola, bancos de España, ¿vale? Un 21% de riesgo si el segundo factor es mediante email, que nos envía un código al email. Mi banco, por ejemplo, hace esto mal. Un 10% de riesgo de que nos roben la cuenta si utilizamos una aplicación OTP que nos dé este código que os comentaba de segundo factor, es decir, lo que os estaba comentando al principio. Este código único de segundo factor, solo habría un 10% de riesgo de que nos roben nuestra cuenta, y ellos, por supuesto, dicen que habría un 0% de riesgo de que nos roben nuestra cuenta si nuestra segundo factor de autenticación es una llave de seguridad física, como las que ellos venden, por supuesto. Yo me he comprado varias de estas llaves. Las llaves que vende Yubico se llaman YubiKey, evidentemente. Y tienen varios modelos, ¿vale? Son unas llaves de seguridad que son unos pequeños pendrives, pero muy planitos, muy, muy finos. Son unas llaves de seguridad negras y plateadas, con detalles así plateados. Y
Son pequeñitas, hay más grandes y más pequeñas, hay una incluso nano, súper pequeñita, que casi no se ve. Bueno, hay varios formatos. Tienen conexión USB-A, conexión Lightning, conexión USB-C, etc. Hay muchos formatos que puedes ver, como digo, en su página web. E insisto, este capítulo no está patrocinado, yo he pagado estas llaves de seguridad que me he comprado, pero bueno, creo que es interesante conocer este tema que mucha gente desconoce. Yo me he comprado la YubiKey 5C NFC. Bueno, en realidad me he comprado 4 de estas llaves. Me he comprado 3 YubiKey 5C NFC y una YubiKey 5A NFC, que son iguales, pero una es con conector USB-A y las otras 3 son con conector USB-C. E insisto, además tienen chip NFC. De estas estoy usando 2, la de USB-A y una de USB-C. Una la tengo guardada para ya veremos qué, y otra pues la he regalado por ahí para que un buen amigo la pueda usar y hacer uso de ella. Como decía, esta YubiKey 5C NFC, que es a día de hoy la que yo recomendaría comprar, pero bueno, cada uno tiene sus necesidades, es un pendrive pequeñito, planito, negro, que tiene una plaquita redonda en el centro, plateada, que tiene la Y de YubiKey. Por cierto, si no sabéis cómo se escribe, es YubiKey, ¿vale? Y tiene esa Y de YubiKey en el medio y luego tiene un pequeño agujerito para colgar en un llavero, el típico agujerito para colgar este pequeño pendrive en un llavero. La compatibilidad de esta llave de seguridad, bueno, pues funciona en Mac, en Windows, en Linux, en iOS y en Android. O sea, prácticamente en todos los sistemas que a día de hoy se puedan estar usando. Y además, la seguridad de estas llaves no es solo que la tengas que tener, sino que para usarla tienes que tocarla. Sí, tú la tienes enchufada a cualquier sistema, pero para que funcione, para activarla hay que tocar en ese circulito plateado, precisamente que os estaba diciendo. Se toca en ese circulito plateado, es como no es un botón físico, es simplemente por contacto, es metálico ese circulito, pero plateado no, dorado. Lo tocas y ahí es cuando se activa la llave. Y a mayores podemos configurar, que ahora iré con eso, un PIN, es decir, tengo la llave, la estoy tocando, pero además tengo que saber un PIN numérico bueno, creo que puedes poner los dígitos que quieras, un PIN numérico para activarla y que funcione, con lo cual todavía más seguridad. ¿Qué nos permite esta llave? Bueno, pues los sistemas operativos actuales, macOS, Windows 10 y 11, Linux, las últimas versiones, bueno, Linux creo que desde incluso antes, tienen soporte para estas llaves de seguridad. El propio sistema operativo tiene soporte para estas llaves de seguridad, tarjetas de seguridad, la llama algún sistema operativo, pero bueno, es lo mismo y pues cada sistema nos dice cómo debemos configurarlas y cómo debemos utilizarlas en el sistema operativo. Pero a mayores, Yubico nos facilita una herramienta que se llama YubiKey Manager, que os dejo el enlace en la nota de este episodio para que la veáis, porque en la web aparecen pantallazos de cómo es la aplicación. Es una aplicación que podemos instalar en Mac, en Windows y en Linux también, y nos permite configurar esta llave de seguridad. Y a partir de aquí es lo que vemos realmente que pueden hacer estas YubiKeys, porque tienen varios apartados, es decir, hacen varias cosas estas llaves de seguridad. Por un lado, está la parte del OTP, de ese segundo factor de autenticación. Yo voy a hablar de la que yo me he comprado, ¿vale? De la YubiKey 5C NFC. Esta llave tiene 2 slots de OTP, 2 espacios de OTP, digamos. Uno que se activa con una pulsación corta en ese circulito dorado y otra que se activa con una pulsación larga, es decir, manteniendo el dedo ahí. ¿Qué podemos hacer en cada uno de estos slots? Bueno, pues podemos configurar un código OTP, es decir, un código de segundo factor aleatorio. Podemos configurar un password, es decir, podemos meter un password fijo ahí, en uno de esos slots, y ponemos ahí una contraseña. Y cuando mantenemos pulsado largo, se escribe en pantalla esa contraseña y además le da un Enter al final, que es lo mismo que hace con el código OTP. Alguna configuración más, pero bueno, lo básico es eso. Luego tenemos la parte de configuración de FIDO2, esta autenticación, ya sabéis, este estándar, este consorcio FIDO2, y ahí podemos configurar un PIN. Podemos configurar, es donde os digo que podemos configurar un PIN adicional para el uso de esta llave. Por defecto viene sin él, es decir, ponemos la llave, tocamos en el circulito dorado y digamos que ya se activa esta autenticación FIDO, que es lo que usan los servicios que os voy a contar después. Pero a mayores podemos
añadir un PIN que nosotros queramos ahí, y entonces introducimos la llave, tocamos el circulito dorado y nos salta en pantalla, en el sistema operativo en el que tengamos conectado la llave de seguridad, nos salta en pantalla un prompt para meter ese PIN. Metemos el PIN y entonces sí, entonces ya se activa esa autenticación. Y luego tiene la parte de PIV, PIV, que lo que nos trae esta llave son 4 slots para certificados digitales. Un slot para autenticación, otro para firma digital, otro para gestión de claves y otro para tarjeta de autenticación. En cada uno de estos slots podemos cargar un certificado digital. Por ejemplo, yo tengo cargado mi certificado digital personal de la FNMT, lo tengo cargado tanto en autenticación como en firma digital y lo llevo, digamos, dentro de esa llave de seguridad y puedo usarlo donde quiera y bueno, hay que hacer una configuración en el sistema, pero puedo usar esos certificados donde yo quiera. Pero en definitiva, ¿para qué vale esto? ¿Para qué valen estas llaves de seguridad? Bueno, pues hay servicios que las están incorporando. Por ejemplo, Google hace mucho que es compatible con estas llaves de seguridad. OnePassword, la aplicación de gestión de contraseñas que yo utilizo, lo ha añadido hace algunas versiones también. Es decir, tú para entrar en OnePassword por primera vez, si vas a onepassword.com y te quieres logar en tu cuenta, pues ahí tienes por defecto, tienes que poner tu contraseña maestra de OnePassword, tienes que poner un código, la key de OnePassword que te dan cuando te registras, tienes que poner ese código, tienes que poner esas dos cosas y le das a entrar. Y por defecto, la configuración básica de OnePassword te permite entrar y ya está. Pero también puedes habilitar la configuración de doble factor y entonces, aparte de tu contraseña maestra, de ese otro código, tienes que meter un tercer código OTP que podemos tener en cualquiera de esas aplicaciones de autenticación que os comentaba al principio. Pero a mayores, ahora OnePassword permite también incorporar estas tarjetas de autenticación. Entonces, en vez de un código OTP, tenemos esta llave de seguridad y con ella podemos acceder también como segundo factor a OnePassword. Y últimamente se han hecho famosas estas llaves de seguridad porque Apple las ha incorporado a sus sistemas operativos con la actualización de iOS 16.3 y de macOS, que ya no me acuerdo del número, pues ha incorporado la posibilidad de utilizar estas llaves de seguridad, pues insisto, en sus sistemas operativos y por eso últimamente, o la semana pasada por lo menos, pues han tenido más revuelo. En lo relativo a Apple, decir que esta YubiKey 5C NFC funciona en el Mac perfectamente, funciona en el iPad, en cualquier iPad que tenga conexión USB-C, por ejemplo, nuestro iPad Pro de 2018, lo conectas por USB-C por debajo con 16.3 y funciona perfectamente. Y en el iPhone, bueno, hay una YubiKey que es Lightning, pero yo no la he comprado, la mía es USB-C, pues como tiene lector NFC del iPhone, pues mediante el NFC, pues también funciona. También lee esta llave de seguridad y también funciona en cualquier iPhone, con lo cual yo estoy muy contento de verdad con esta llave de seguridad que he comprado porque funciona en todo lo que yo tengo. ¿Cuál es el problema que yo veo y dónde yo he activado esta llave de seguridad? Bueno, también la uso en el trabajo, pero eso es otro tema que no voy a entrar hoy. Pero hay sistemas, por ejemplo, Google, OnePassword, te permiten tener habilitado varios métodos de autenticación a la vez. Es decir, yo en OnePassword, por ejemplo, tengo, y en Google no lo he activado, porque, bueno, en Google no lo he activado, pero es parecido. Pero en OnePassword lo que te permite es tener la aplicación de códigos de autenticación, es decir, activado lo de el segundo factor por el código de autenticación. Autenticación mediante FIDO2 utilizando tu dispositivo móvil. Por ejemplo, yo tengo el iPhone 13 Pro Max metido como dispositivo de autenticación FIDO en OnePassword. También me puedo autenticar simplemente teniendo el iPhone en la mano, esto nuevo que metió Apple también en iOS 16. Y a mayores tengo metidas la llave de seguridad, estas llaves de seguridad. Entonces, yo, el segundo factor de autenticación, puedo usar cualquiera de los tres métodos. ¿Es verdad que sería más seguro quitar el de los códigos OTP aleatorios? Pues sí, sería más seguro eliminarlos y quedarme pues, solo con lo que es el móvil y la llave de seguridad. Pero, por si pierdo la llave, por si lo que sea, prefiero tener todos esos métodos activados a la vez.
¿Qué pasa con Apple? Bueno, pues Apple tiene su propio sistema de autenticación de doble factor, que cuando te logueas en tu cuenta de Apple y tiene el doble factor activado, pues te salta una notificación en el resto de tus dispositivos de Apple, iOS o Mac. Te salta una notificación, le tienes que dar a aceptar y ahí te aparece un código que tienes que meter en el dispositivo que te estás logueando, en la web, etc. Ese, digamos que no tienes esos códigos de autenticaciones guardados en una aplicación, en un Google Authenticator, en un Authy, etc. No, simplemente Apple tiene su propio método push, y hace el push al resto de tus dispositivos y aceptas en cualquiera de tus otros dispositivos. Pero, ¿qué pasa cuando activas en Apple una llave de seguridad de estas? Activas el doble factor con una llave de seguridad, pues desactiva el otro método. Con lo cual, si pierdes tus llaves de seguridad, quedas sin acceso a tus cuentas, porque no funciona el otro método de autenticación. Entiendo que es por seguridad, pero me gustaría que dejase elegir al usuario. Yo he configurado estas llaves en mi cuenta de Apple, pero visto que no me deja utilizar otro método, no sé, estoy pensando en eliminarlo, porque según en qué situaciones podría complicar mucho el logueo en mi cuenta de Apple. Veremos lo que acabo haciendo, de momento lo tengo configurado. Importante, tema de las llaves de seguridad. Si las configuramos en algún servicio, tener siempre dos. Mínimo, dos llaves de seguridad. De hecho, Apple te obliga. Apple, cuando configura las llaves de seguridad, te obliga a tener dos llaves de seguridad configuradas distintas. Si una la llevamos siempre con nosotros, por ejemplo en nuestro llavero, la otra guardadla a buen recaudo en un sitio que sepáis que siempre está, la llave de backup siempre en un sitio guardado en casa, que sepamos dónde se encuentra, incluso en casa de vuestros padres o de un familiar, para saber siempre dónde está si perdéis la llave principal. ¿Por qué es eso? Por ejemplo, en una cuenta de Apple, si perdemos la llave y no encontramos la de backup, perdemos el acceso a nuestra cuenta y puede ser complicado ganar acceso de nuevo. Así que tened en cuenta que no vayáis a comprar solo una de estas llaves de seguridad. Si vais a hacerlo, si vais a usarlas, comprad mínimo dos. ¿Y qué coste tiene esto? Bueno, pues esto tiene un coste, la que yo me he comprado, la YubiKey 5C NFC, tiene un coste de 55 euros en la propia web de Yubico, en yubico.com. Las más caras, más baratas, la que es doble, la que es USB-C y Lightning, creo que vale 75 euros. Bueno, hay distintos precios, distintos formatos. Mirad su web si os queréis hacer con alguna. Insisto, hay otros fabricantes. Yo me he comprado esta y es de la que os hablo, y no está patrocinado el episodio, ojalá, pero yo os hablo de mi experiencia. Yo la compré en la última semana de octubre y no me ha llegado hasta la primera semana de enero, porque tenía una rotura de stock espectacular. Y me han tardado muchísimo en llegar estas llaves de seguridad. Ahora mismo, si compráis una de estas, una YubiKey 5C NFC, pone que tarda 20 días, que va a tardar 20 días en llegaros. Pero insisto, aunque ponga eso, puede ser más. Puede tardar hasta un mes o mes y pico en llegaros. Así que, bueno, tenedlo en cuenta si queréis probar alguna de estas llaves. Y nada más por hoy. Creo que os he dado una chapa interesante sobre llaves de seguridad, pero creo que no hay mucha información en internet al respecto en castellano, o que no está demasiado claro, y yo tampoco lo tenía claro hasta que la he comprado y la he empezado a utilizar, así que espero que os haya sido útil y nos escuchamos mañana.